Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. En la mañana de hoy tenemos como invitado al doctor Seara Hatton. Hacía días que usted no venía, doctor, por aquí. ¿No me invitan? ¿Cómo que no lo invitamos? Usted sabe que usted es de esta casa. Siempre lo invitamos. Quien es parte del equipo económico del candidato presidencial Luis Rodolfo Abinader. Vamos a hablar un poco sobre economía y sobre política. Un placer, doctor, tenerlo por aquí. Para mí es un placer también Qué estar bueno. con ustedes. Bueno, yo creo que empezamos con un comunicado que hemos estado tocando desde la mañana, desde el principio de la mañana, el comunicado que emite el candidato Gonzalo Castillo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que está pidiéndole a los demás candidatos presidenciales firmar un acuerdo de respeto a los resultados de las elecciones del próximo domingo, en caso de que fueran en esta primera ocasión, en la primera vuelta que se fueran. ¿Qué opinión le merece este comunicado? Mira, es insólito que todavía las elecciones generen zozobra en este país. Eso es insólito. Yo he vivido en otros países con igual nivel de desarrollo de este. Óyeme, y yo viví 5 años en Trinidad y Tobago. Me tocó una elección y la gente siguió trabajando en su oficina. Un día de semana le dieron 2 horas, fue, votó y regresó, punto. Y los que vivían más lejos le dieron un poquito más. Y más o menos la gente se organizó. O sea, ¿por qué tiene que generar tanta zozobra? ¿Por qué tiene que darse este proceso de uso y abuso de los recursos del Estado? Evidente. ¿Por qué tiene que darse un estado de emergencia nacional y un toque de queda? Y un grupo puede salir y otro no puede salir. Pues no puede ser, por Dios. ¿Pero está de acuerdo con que se firme el documento? Mira, yo te voy a decir honestamente, en esas condiciones, ese documento no tiene ningún sentido. ¿Cuáles condiciones? ¿Cuál? Exacto. Esa de que del uso y abuso de los recursos del Estado, de que los medios públicos se usen en campaña, de que se haya hecho o sea, los recursos públicos, Ajá. los recursos públicos se hayan utilizado en campaña, que haya habido un toque de queda que es para uno y para otros no, porque afortunadamente es muy difícil encontrar las cosas ahora. Y usted vio la cantidad de videos y documentos y los camiones de uno moviéndose en la noche, no a las 8, a las 9, a las 10, hasta las 2, 1 y 2 de la mañana. Entonces, en esas condiciones, ¿qué credibilidad te merece eso? Doctor Seara, pero ustedes están yendo a la contienda electoral en estas condiciones. Es decir, el PRM va adelante y está además en campaña. Sí, claro. ¿Dudan entonces del proceso? No, mira, óyeme, el asunto es esta zozobra, este desorden, ¿entiendes? Ya vamos a avanzar y vamos a ganar. Están todas las encuestas, te lo dan. Este pueblo está rechazando esa forma autoritaria y abusiva. Pero es ahora, lo que ustedes me preguntaron es si se apoyaba o no se apoyaba. Es una decisión esa del partido, ¿no? Sin embargo, lo que yo te puedo decir, si a mí me preguntan, yo no confío en digamos, en la lealtad y en la honestidad del otro. Cuando habla del otro se refiere al candidato del PLD. Y al partido opositor, el partido del gobierno. No a la Junta. Bueno, la Junta yo creo que ha actuado en algunos aspectos, porque ¿por qué no ha intervenido? ¿Entiendes? Sacaron un desplegado en el periódico de que el que iba a votar por el partido, por la oposición, le quitaban el empleo, algo así salió. Creo que después aclararon, no sé. Pero no pasó nada. Eso es ilegal y no pasa nada. Absolutamente nada en este país. Pero usted está consciente de algo que nosotros analizamos también y se pasa todas las veces que hay contienda electoral aquí en el país. Hay gente que por fanatismo, cuando se ve perdido, ataca a otro y hay muertos a veces en situaciones de campaña. Lo vimos con las municipales y ahora pudiera darse en una contienda que es mucho más aguerrida. Bueno, ellos van a pelear solos. Porque yo te aseguro a ti que de este lado no habría necesidad de firmar ese acuerdo. De este lado no hay violencia, al contrario. No hay violencia. O sea, ¿qué violencia ha habido? ¿Qué violación de la legalidad?
¿Está dispuesto el PRM entonces a respetar los resultados de las elecciones del próximo 5 de julio? Mira, te repito, ¿por qué tiene que ser una zozobra? La zozobra, ¿quién la crea? La oposición. ¿Quién es que está llamando a decir que no quiere señoritos, sino que quiere violencia? Prácticamente es una invocación a la violencia. Es una invocación a la violencia. Porque dice, yo no quiero señoritos, yo quiero, no quiero conocimiento, y usa otra palabra, no me acuerdo si que la palabra que utiliza, pero es una invocación a la violencia y al desconocer todo, ¿no? Entonces, contrólense, como nos estamos controlando nosotros, ¿no? Yo entiendo perfectamente que pueda aparecer cualquier loco en cualquier sitio y extralimitarse. Eso puede ocurrir, pero no es una política, Doctor, es una circunstancia. hay dentro de la propuesta del candidato Luis Abinader, hay una propuesta que nos gustaría que usted por lo menos nos dijera cómo se podría hacer. Él dice que en 4 años podría crear 600,000 empleos. Y naturalmente nos llama la atención, nos quedan interrogantes. ¿Cómo se podrían crear 600,000 empleos en 4 años aquí? Fundamentalmente a través de aumentar las exportaciones. Perdón, especialmente en medio de una pandemia y En con una tiempo economía COVID. que no va a crecer. Mira, lo de la pandemia es este año. Sí. O sea, la crisis, todas las proyecciones internacionales que hay, de los organismos multilaterales, tanto de la OCDE, Sí, pero la OMS dice que eso no se termina ahora. la Organización Mundial de Comercio. La De salud. OMS, no La la Organización OMC. Mundial de la Salud. A la OMS. La OMS. Bueno, pero la proyección que hay sobre la base de lo que está ocurriendo hasta ahora es que este año va a ser recesivo. Exacto. Depresivo, ni siquiera recesivo, depresivo. O sea, va a haber una caída en el producto. La economía mundial va a caer en 4.9. En abril, eso fue a junio, el domingo lo lanzaron esa información el Fondo Monetario Internacional. En abril era 1.9. Es decir, que la proyección se ha deteriorado, la proyección de caída. En la República Dominicana sabemos con certeza que en marzo la caída fue del 14% y en abril fue de 29%, más o menos, 28.9, 29%. Y que el acumulado en el crecimiento fue de menos 7. Entre abril, el acumulado abril de este año comparado con el abril del año pasado, el acumulado, ¿no? Entonces, la expectativa que hay es que efectivamente este año va a ser muy duro. En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de desempleo está en alrededor de 13-14% en el mes de mayo. Y en el mes de abril había caído como un poquito más el desempleo. El empleo, ¿no? Había caído. Entonces, efectivamente, las expectativas son de que este año va a ser un año recesivo, depresivo completamente, pero todas las proyecciones de todos los organismos multilaterales que analizan la economía mundial te indican que va a haber una recuperación en el año 2021. El cuarto trimestre de este año, se espera que empiece un pequeño repunte de la economía y que el año 2021 exista un repunte. Ahora, la economía ha caído en su totalidad, todos los países, el 80%. En abril, en los datos del FMI, que había sido para 193 países, ellos calculaban que el 80% de esos 193 iban a tener un crecimiento negativo. Hablaban de que 24 países iban a tener menos de 8% negativo, que 50 y tantos países iban a estar entre 5 y 8 y así sucesivamente. O sea, una cosa estrambótica nunca vista, ¿no? Pero eso mismo, ustedes decían que iba a haber ese rebote en el periodo siguiente. Doctor Seara, esa proyección del Fondo Monetario Internacional habla de la recuperación
en el año 2021, pero esa recuperación viene sobre la base de una deuda, es decir, los países tienen que Sí. endeudarse. Así es. Y quien se vaya a montar en esa silla presidencial se va a tener que endeudar el país para poder reactivar la Así economía. es. Es Pero- inevitable. Sobre esa base la pregunta de Pero, don Gerald. perdón, Sí. explíqueme cómo se crean 600,000 Exacto. empleos Te voy a decir ahora. en una situación de esta Si tú naturaleza. estás suponiendo que los 4 años vamos a estar deprimidos. No, vamos a estar yo deprimidos. no estoy suponiendo eso, porque si usted toma, por ejemplo, la depresión del 29, todavía pasamos 10 años y la economía norteamericana no se había Pero no recuperado. es el mismo tipo de crisis. La crisis del 29-33 tuvo números más profundos que este hasta ahora, porque en aquel momento la economía cayó, el empleo cayó un 25%. Sí, pero La ya tasa en de este- desempleo subió un 25%. Sí, la pero tasa de ya en desempleo. este íbamos por 40 millones de desempleados. No, en Estados Unidos llevan 14% hoy día. Sí, Es la cifra de los Estados Unidos. Pero la recesión es mucho más breve, porque en el caso del 29-33, la crisis fue generada por razones económicas. Esta crisis no es generada por razones económicas. Esto es una crisis sincrónica que no tiene causas económicas. Ese no es el origen. El origen es una pandemia. sí. Que tan pronto ya sea que la gente aprenda a convivir con la enfermedad, con la pandemia, Que habrá con que el virus. hacerlo. Claro, míralo aquí, nos hemos acostumbrado ya, porque ya estamos aprendiendo Sí, de un modo u otro. Miren a qué distancia estamos aquí sentados, exacto. ¿no? Claro. No nos dimos la mano ninguno, o sea, ya estamos aprendiendo a cómo a vivir con la pandemia, hasta que se aparezca la La vacuna, ¿no? Entonces, la recuperación la recuperación viene a final de este año, porque ya la gente se va a acostumbrar a A esta final de este situación. año. A final de este año, sí. Debo decir algo también. Al ser esto un fenómeno mundial, al estar influyendo en el 80% de los países del mundo, indudablemente va a haber una flexibilización de las reglas y de los parámetros de endeudamiento. En la crisis del 2007 al 2008, el Fondo Monetario Internacional inauguró los préstamos de ayuda presupuestaria. Eso era insólito. Es decir, te presto para el presupuesto y tú lo utilizas como tú quieras, ¿no? Eso era insólito. Ya hoy, el fondo le prestó al gobierno dominicano 650 millones para ayuda presupuestaria. Sí, pero esos 650 millones de la cuota que aporta la República Dominicana es como el encaje legal que dan los bancos al Banco Central de la República Sí, pero así es que Dominicana. opera el fondo. Así que son todos O sea, los es un préstamos. dinero que nosotros tenemos ahí, más bien no es ni siquiera un préstamo. No, es un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En otro tiempo, si esa situación se hubiese presentado en los 80, por ejemplo. Entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, No, pero el oye, turismo podríamos reactivarlo en qué proporción? Las zonas francas y las remesas, ¿en qué proporción podríamos reactivarlo en 1 o 2 años para decir, bueno, ya la economía comienza a reflotar? No 1 o 2 años. O sea, esto el año que viene ya está caminando. ¿Usted cree? Claro. Y los Y el 600,000 rebote, empleos, ¿cómo bueno, serían? fundamentalmente es aumentar las exportaciones. Los Las ingresos de divisas. exportaciones. Sí, hay que aumentar a como dé lugar. los Pero las ingresos de exportaciones ¿de qué? divisas. De lo que sea, buscar nicho de mercado. Porque ahora lo que estamos exportando es oro, más que nada. No, estamos exportando zona franca, estamos exportando servicios, estamos exportando productos agropecuarios, de invernaderos. Entonces, la intención que tenemos es, primero, en el corto plazo, Ujú. en lo inmediato, lo que hay que producir es aumentar la inversión en productos de ciclo corto, que te generan mucho empleo, en promedio, ¿Cómo cuáles son esos productos? ciclo corto, alimentos, víveres, ¿no? O sea, productos que se puedan cosechar en 3-4 meses. Ujú. Vegetales. Bueno, o sea, productos Sí, que sí. tengan esa Sí, característica. tomates, Eso ajíes, implica- cosas. Empleo, alrededor de 4 empleos por cada unidad de producto adicional se crea. Y eso implica un uso, estos sectores no utilizan mucha divisa. Entonces lo que tenemos es que desarrollar la actividad económica que no consuma divisa. Aumentar la construcción, sobre todo, el tipo de construcción que se quiere aumentar es
la construcción de reparación de vivienda, o sea, cosa ligera, ¿no? Reparación de vivienda y viviendas sociales. ¿No incluye eso la construcción de grandes obras de infraestructura? En una etapa, en la etapa inicial se está pensando en reservorios de agua, en los canales. En los canales. Sí, reservorios de agua para resolver dos problemas. O sea, ese tipo de actividad que se puede reactivar en 135 días. 137 días que van desde el 16 de agosto al 31 de diciembre. Por supuesto, ya ahí ir desarrollando toda una serie de propuestas para empezar el año en una condición de más actividad. Bien, doctor Seara, agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Muy amable. En Matinal. Mucho trabajo, ya están ustedes en cuenta regresiva. Me imagino que sus horas tienen que estar contadas al día, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo anoche me acosté a las 2 de la mañana y a las 6 ya. Yo estaba en pie, Estaba de ¿verdad? pie. Así Y toca. hoy el día es largo. Así toca. Gracias, doctor Seara. Muchísimas muy gracias. amable. Feliz día. Vamos a la pausa y volvemos, señoras y señores.